Buenas, buenas, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un capítulo más de este ciclo de vivos denominado Ser Vivo, donde cada miércoles invito a un colega o una colega, consultor, consultora en biosistencia consciente aplicada a empresas y economía para charlar justamente de estos temas, de estos síntomas económicos. Así que hoy tengo el honor de que haya aceptado esta invitación Laura. Ella es una consultora, Laura Gallego, bienvenida. Ya veo que te vas sumando, así que en segunditos vamos a comenzar. Sus casos referidos, hoy vamos a hablar de las Hola, pérdidas de ¿cómo casas y las estás? creencias. Hola Laura, ¿cómo estás? Decime que Bienvenida, me ves. amiga. Eh, Gracias por aceptar. Te veo y te escucho. Ahora Genial. vemos qué nos Bueno, dicen los que se van sumando. buenísimo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Eh, Hola, Mónica. Eh, la verdad es que honrada, y aparte, bueno, un gran desafío este tema de, me hiciste una invitación para empresas y economía, no me hiciste una invitación para el campus, para síntomas, para todo, me hiciste una invitación puntual y me Ujú. dejaste elegir el tema también, ¿no? O sea, que nos resonó a los dos y bueno, acá estamos para ver lo mejor que salga, sin pensarlo Así es, mucho. así es, así es. Vamos a tomar conciencia ambos y todos los que estén acá y los que lo van a ver también Ujú. después, porque sabemos que a todos nos moviliza algo, porque por algo estamos acá. Total. Nada es casual. Y también me resonó este tema más allá de que no he tenido consultantes puntuales de temas de herencias, pero es un tema muy que se aborda mucho desde la bioasistencia consciente en economía y empresas, porque obviamente es uno de los temas que más moviliza a las personas en este tema económico. De esas herencias son grandes, a veces grandes volúmenes de dinero o de materiales, de viviendas, de bienes, y bueno, cuando ocurren estas grandes pérdidas, sabemos que generan síntomas muy importantes por cómo nos moviliza emocionalmente trascender esto. Totalmente, sí. Y aparte, me acuerdo, me gusta mucho lo que pasó, porque para poder compartirlo por ahí, ¿no? Que me acuerdo que yo estaba hablando en una clase del PAC, nosotros tenemos los consultores certificados en economía y en el campus tenemos cada 15 días clases digamos, por Zoom, donde estamos todo un grupo importante de consultores, con Pablo Almazán y con Lucrecia Bianchi, los creadores de Humano Puente. Y justo yo un día hablé de algún tema que había que compartir, algún resonar, una pregunta, lo que sea, y vos me mandaste, y esto fue hace un tiempito, porque vos yo veo que tenés muchos vivos, de qué sé yo, te estás siempre con la agenda ahí a full, y dije, bueno, economía, bueno, veremos lo que sale, pero no teníamos tema ahí. Y esta semana vos me dijiste, ¿qué te parece? Y yo te dije, casas y herencias, ¿viste? O sea, me salió así, nada casual, por supuesto, tema de mi última consulta personal, pero, ¿viste cuando no tuviste ni tiempo de responder, cuando algo te sale como de adentro, ¿viste que es el inconsciente que habla? Y vos Eso es. resonaste enseguida. Dije, "Oh, tiene que ser de por este lado". Así que, Sí, sí, así es. En primer lugar, quiero que te presentes para mis seguidores que no te conocen todavía, y yo tampoco conozco mucho tu historia, más o menos, de verte cuando te presentás en los campus y eso, pero en ujú, realidad más profundamente no te conozco, tampoco es para saber tanto de tu vida, pero ujú. sí sé que sos Laura Gallego Claro, soy Laura Gallegos. y consultora certificada en bioasistencia consciente, Sí, y también creo que estás en el lado de la
de la justicia, por así Eh, decirlo, pero soy no sé abogada, si sos soy abogada, abogada, soy abogada. abogada, ahí está, o jueza se me hacía, que también no No, sé si ser no, no, abogada, trabajo en ¿no? el Poder Judicial, no, tengo un cargo en el Poder Judicial, pero a raíz de temas, empecé a tener problemas con los ojos hace un tiempo, post pandemia, me operaron de cataratas, unas cataratas muy agresivas, y ahí decidí que empecé a hacer cosas desde la conciencia que no eran justamente de Humano Puente, pero ahí fui abriendo y dije, yo tengo que hacer algo más. Empecé terapia, lo cual sigo, y dije, yo necesito algo más. Este, un camino de conciencia de algo más. Hice un curso de visión natural que hablaba de muchas cosas que tenían que ver con lo espiritual en la vista, a Ujú. pesar de los síntomas físicos. Y mi cirujano, cuando iba a una segunda operación, dije, ¿vos me das un tiempo para hacer algo por otro lado? Y me dijo, yo tuve un chico enfermo, un hijo enfermo, muy enfermo cuando era chiquito, así que haz lo que tengas que hacer y venime a ver dentro de un año si seguís mal y si, bueno, no necesité volverlo a ir a ver. Y ahí empecé una charla introductoria en este camino. Cuando dije, empecé consulta, obviamente, y también después me hice consultora. Entonces soy consultora en bioexistencia consciente. Después empezó el campo en el 2023, en el 2024 hice la segunda apertura, pues son dos aperturas, y ahí empecé en el campus, digamos, desde el día cero, y después dije, esto de economía, esto es porque capaz desde el punto de vista de la mente, ¿no? Yo soy muy mental, vengo de un mundo de leyes, o sea que ahí Todos lo somos, no te encasilles en esa etiqueta porque todos es lo somos. verdad, es verdad, todos lo somos, pero bueno, a mí me costaba un poquito, me cuesta, la verdad es que me cuesta. Pero es como que dije, pero también el tema de la economía, digamos, no solamente la escasez económica, sino que capaz puedes tener un trabajo que te da buen sustento económico o estás bien en tu empresa, pero de repente no es lo que más te gusta en la vida, te hubiera gustado hacer otra cosa o te gusta hacer otra cosa. Bueno, y ahí dije, yo tengo que entrar en el pack de economía, ¿no? Ujú. Entonces entré después en el Pack de Economía cuando ya había empezado, así que estoy mirando videos todavía, los últimos me quedan por suerte ya, pues tuve que mirar mis 2022, 2023, 2024, así que algunos del 2024 todavía me faltan, 2025 ya los vi, pero y ahí me metí, así que bueno, mi nombre es Laura Gallego, lo que vos me viste me presente, soy consultora en bioexistencia consciente en el campus, certificada en algunos síntomas, y también en economía y empresas. Y esto para mí, ¿qué fecha sos? Mes, 30 día y de mes, nada enero, más, el año no importa. 30 de enero. Igual no tengo ningún problema. Ah, listo, listo. 30 de enero. Soy yo, ¿De qué día sos? 28 de septiembre, pero nací 8 mesino, así que fui concebido el 28 de enero. Claro. Ahí Qué, estamos. qué perfecto con el tema que vamos a hablar hoy. Porque sos mi Sí, sí, abuelo también, que es claro, 29 de enero. mira vos. Ujú. Bueno, y vos sabés que justamente ayer, haciendo esta presentación de esta conferencia presencial, también de economía, de emprenderte, que va a venir Gaby Rey, la Gaby Rey, embajadora, la vi. entrevistamos a una consultante mía que si bien no está trabajando justamente este tema de herencias y pérdidas de casas, pero ella es constructora de casas, ¿entendés? Y se dedica a eso hace años y una técnica espectacular que ella desarrolló, que aprendió y tiene historias, obviamente, en el transgeneracional, de pérdidas de casa y de herencias y todo eso. Y a mí me resonó que ayer lo charlamos un poquito, no tanto, su nombre, ¿viste? De esto que viene impregnado en el nombre de cada uno nuestro, también nuestro mandato, nuestro propósito de vida, en el nombre dice mucho de nuestro inconsciente familiar y individual, obviamente. Ujú. Y ella es Loreto y vos sos Laura, ¿viste? Ah, Y sí. viene del laurel y viene de esta Virgen de Loreto, ¿no? Estudiate un Ujú. poquito después la historia de ella. Ok,
Sí, sí, o sea, en el proyecto de sentido vimos mucho del nombre de los laureles y de muchas cosas Mm. que tengan que ver, pero la historia de esta, concretamente lo que me estás diciendo ahora, no, vi el vivo y me Claro, impactó. porque Loreto viene de Monte de Laureles y que es donde está la casa de esta Virgen, Nuestra Señora de Loreto, que fue trasladada a esta casa para protegerla de los saqueos. ¿En qué lugar? ¿Sabes? Fue cruzada por el mar Mediterráneo y el mar Adriático y la depositaron en Dalmacia. O sea, mira que es un nombre tan extraño y sin embargo de una persona que ayudaba mucho en mi casa cuando yo era chica se llamaba Dalmacia, una ¿Ves? persona. ¿Te das cuenta? Y entonces los pobladores estos, esta es la casa donde vivió María y José, y donde se anunció la llegada de Jesús, donde le anunciaron a María la llegada de Jesús, y por eso es una casa que las otras religiones, en las cruzadas, los palestinos querían destruir, dice acá. Entonces, para Wow. protegerla, la fueron trasladando, la arrancaron de raíz y la movieron. Y estos pobladores de Dalmacia no entendían qué era, porque ellos no, obviamente Claro, todo un secreto, y se les reveló, dice la historia, ¿no? Una virgen, como esto muy particular en la religión católica, de estas presencias, ¿no? A un sacerdote, se le reveló la virgen y le contó toda la historia. Y wow. fíjate vos la carga que es en el inconsciente colectivo, la fuerza que tiene eso, que obviamente, repetimos, fíjate, esta chica se hizo una carrera de constructora, por Sí. uno de los tantos códigos que tiene, ¿no? Pero el inconsciente colectivo sabemos que es el que más fuerza tiene. Ni hablar. Aparte, en una zona sísmica con adobe, construcciones en adobe. Yo quedé impactada Sí, ayer cuando, sí, 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 sí. cuando la escuchaba, ¿no? O sea, qué impronta hola María Mercedes, ¿cómo estás? Hola María. Qué genia. Wow. Pero bueno, me impactó mucho por todos lados, porque iba a empezar por las casas, pero ahora me trajiste esta historia que no me la esperaba. Vos sabés que mi papá, bueno, era abogado, ya falleció, pero antes de ser abogado, hizo toda la carrera de seminarista para ser cura en España. Mirá vos. Así que la Iglesia Católica también está ahí tan presente. No se consagró porque justamente su solución fue venir a la Argentina, ¿no? Cuando su libertad fue decir, dejo el seminario antes de consagrarme y venir a la Argentina, ¿no? Esa Ujú. fue la solución. Y pero bueno, estudió en una universidad católica, fue la primera camada de una universidad católica muy, muy famosa acá en la Argentina. Este, Después yo estudié en una universidad católica y mi abogacía y mi hija también estudió en la misma universidad católica que su abuelo. Son tres generaciones de reparar tantas cosas, ¿no? Y te estoy hablando de la línea paterna, que no era la que te estaba hablando de casa. O sea, pero siempre volvemos a Claro, uno, sabemos que la historia está en los dos lados, si no, no, imposible que nuestros padres que imposible. estén juntados en algún momento en la vida se hayan cruzado. Exactamente. Total, total, total. Y respecto a las casas y las herencias, ¿no? Tan relacionado muchas veces con, que lo vemos mucho en el seminario de la economía del creador, ¿no? El tema de nuestra primera casa es el útero, ¿no? Y cómo, Exacto. qué bueno esa reprogramación Mm. de útero que hace, para los que no saben, bueno, se va reprogramando en una de las etapas de la consulta. Primero empezamos, o sea, para llegar a esto, primero hay que, o para llegar al transgeneracional, a la vida de un padre, de un abuelo, de algo que está, primero hay que vaciar cosas de la vida contemporánea. Empecemos por el principio. Entonces, Comprender y expresar ahí todo lo que nos fuimos guardando. claro, empezamos desde hoy, si el síntoma te empezó hace un mes, empezamos desde hace un mes. Si el síntoma te empezó hace 3 años, empezamos hace 3 años, pero empezamos desde lo más cercano a lo que tengamos ahora, dependiendo del comienzo del síntoma. Y ahí vamos como limpiando en las líneas de tiempo
Y en la economía es difícil buscar, o sea, no es que es difícil, hay que buscar mucho, porque justamente las historias están en las 4 capas embrionarias del cerebro, entonces hay que ir buscando todo y generalmente vos, o sea, de alguna manera los consultores acompañamos y los consultantes también, y vamos haciendo muchas líneas de descargas en las líneas de tiempo, que son muchas, bastantes, y recién en el útero, en el proyecto de sentido, ahí recién una vez vaciadas esas historias, expresadas esas emociones que generaron, que se plasmaron en la materia o en el cuerpo, que es la realidad extendida, por ejemplo, la economía, pueden ser los vínculos, pueden ser otra cosa, pero ahora estamos hablando de economía, este, recién cuando estamos entrando ahí al útero, ahí es como que empezamos recién a ver esto de la primera casa, y vamos mes a mes, el nacimiento, los 4 primeros pasos, o sea, digamos, es como que todo eso es muy importante, el proyecto y sentido, lo que vos me contaste, esto Loreto, que vos te llamó la atención, y la verdad es que no lo había visto con esta Virgen, sí había visto los laureles y todo esto, pero No, y esto, si vos ves la oración que tiene, viste que cada santo o sí, muchos sí. santos tienen una oración, Ujú. habla todo de economía. Mirá vos. Y yo Sí, que no quería tener, que hubiera preferido tener un síntoma, un vivo de síntomas físicos, de síntomas del campo, ¿viste? Claro, mirá, entonces, mirá lo que dice, te leo la parte final, protege nuestras empresas, vence nuestras dificultades y no permita jamás que deuda alguna, tanto de nuestra alma como material, y acechanzas malignas traspasen los umbrales de esta humilde casa. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desperdicie nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Amén. Mirá si no está relacionada con la madre, la casa también, ¿verdad? total. Con Nuestra el útero. primera casa es el útero, por eso la casa es el útero extendido. Y cuando hay memorias dolorosas de partos, de abusos y de madres que sufrieron, se puede expresar tanto o en los dos lugares, en el útero y en la casa, en la realidad, que es el útero extendido. Total, El total. conflicto de casa biológicamente está ahí donde profundizamos, ponemos mayor atención para ver esos dolorcitos, esos duelos que quedaron, ¿no? Porque aparte no es solamente lo que sufrió mamá, sino todas las madres del clan, Exacto. en algún, Lo que, en algún escalón del clan, las madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, siempre, 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 no, ningún clan no puede no tener no nacidos y dolores sin resolver, sin gestionar, esos duelos no. de madres. Aparte que por ahí la gente dice, pero vos por ahí de repente no tenés la religión católica. Pero el inconsciente colectivo, que es el que manda todo, el gran guardián, que es más Ujú. importante que el inconsciente familiar y que el inconsciente individual, es el inconsciente colectivo. Entonces, un nombre, una virgen de Loreto, esto que está en el inconsciente colectivo, yo no podría decir hoy por hoy, a mí no me afecta. O sea, nadie lo, o sea, es como que es muy limitado pensar que esto no te afecta. Por supuesto que el 90 y pico% de la humanidad lo hace, pero el gran tesoro que tenés cuando podés buscar esto y saber que hay una historia que pasó en el inconsciente colectivo y que esa historia puede tener influencia en lo que a vos te está pasando hoy, Mm. en tu historia o en tu familia. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, También Iván, bienvenido. que el otro día estuvimos hablando mucho de útero con Iván. Este, y justo apareció. Pero Justo. justo, ¿viste? Casual. Pero la verdad es que, ¿viste? Cuando vos decís, ¿cómo puede ser qué suerte, qué gran tesoro que podemos ir relacionando, linkeando, viendo estas historias, viendo todo esto que va pasando y que obviamente en toda la generación de mis abuelas, bisabuelas, de una rama y de la otra rama, hay historias.
Porque, Ujú. por ejemplo, mi bisabuela materna tuvo 14 hijos, de los cuales no todos vivieron, 3 murieron. Claro. En el lado de mi bisabuela materna también, y antes del nacimiento de mi abuelo, se le muere una chiquita de muy corta edad, de 1 año, de 12 meses. Entonces, todo esto está, todo esto Sí. está. Este, así que, bueno, son historias. Bueno, lo que yo encontré por ahí, que me pareció, no sé si querés que cuente esto, ¿no? Pero que me ¿Vos por qué pareció muy... te llamó la atención de forma consciente? ¿Tenías algo con herencias y casas? Porque en esta cuarentena, justo en esta última Ajá. consulta, que ya estamos en Riorixin, ya mi consultora me dijo, nos falta poco, ¿viste? Pensá que nos conviene tanto la consulta, nos conviene tanto que Ujú. es como que uno dice, ay, que no se termine, o que, bueno, cuando se termine voy a empezar otro, ¿no? Pero lo estoy pasando tan bien, a pesar de pasarlo mal durante la consulta y la cuarentena, a tener las olas esas que te Yo, revuelcan mira, todo. justamente hoy le daba una respuesta a un consultante que también es consultor, y viste que a todos nos da esta sensación de malestar, obviamente, porque es la cuarentena. La epicrisis que le decimos, Sí. donde quedan a flor de piel estas emociones abiertas y este inconsciente abierto que sigue procesando todo durante 30 días. Ujú. Y yo no la veo como ya emociones malas. Al principio sí, porque Mm. bueno, por mi historia personal y familiar obviamente, no me convenía mostrar esas emociones, ¿tá? Ujú, ujú. Por supervivencia. Pero yo le explicaba a él, son emociones de mala fama nada más. Exacto. La ira y la tristeza tienen muy mala fama porque obviamente nos deja muy mal vistos en esto del inconsciente. Pero si no las atravesamos, No estos van. duelos están bloqueados y te generan una enfermedad, un dolor No. más grave, porque se quieren mostrar, en algún momento hay que expresarlas. Entonces, ¿qué mejor que hacerla en un ámbito privado, Ujú. acompañado, guiado, y después, obviamente, que esto queda abierto un tiempito más y simplemente estamos decantando lo que quedó sin expresar o no se expresó con la misma intensidad que se vivió, que no la misma intensidad que vivimos nosotros un hecho doloroso y que vivieron, todo el clan habla a través de nosotros. Total. Entonces, viste, yo la veo ahora como buenas también, Claro, sí, sí. porque la verdad es que es eso, porque la verdad que el alivio que te da y la sanación que te genera en toda tu realidad, no solamente en el cuerpo, sino esta calma mental y esta seguridad que vos tenés, que sabés que estás haciendo algo para mejorar tu vida y tus relaciones y todo, tu economía. La verdad que yo ahora las aprecio mucho, a estas emociones también mal vistas. Mal visto. Lo que pasa es que el Ujú. dolor ya está. A Claro. veces lo logramos tapar en la cotidianidad con cosas de otro tipo, de vida cotidiana, llamamos, pero el dolor Ujú. está. Y el tema Claro. es, ya está, que ya lo La sentís, ya, negación es lo más fácil que nos va a sacar de ese lugar. claro. Lo Lo que pasa negamos y ya está, pero es como tirar tierrita bajo la alfombra, ¿viste? Llega un momento que no podés hacerlo ya más. habíamos visto que no hay alfombra, que ya no sé. Perdón que te Pero interrumpí, pero me gustó hacer esta sí, aclaración. está buenísimo, no, no, está bueno, me encanta como estamos hablando porque es lo que a cada uno le sale, ¿no? Y, y es verdad, todo esto que el dolor ya está, es fuerte, pero como lo tenemos adentro y que mientras queda adentro, está todo bien. Ahora, cuando vos decís, tengo un dolor y me meto, ya no lo decimos nosotros ni la bioexistencia consciente, lo decían los grandes psiquiatras, Jung, o sea, hay que meterse en el dolor. Los grandes filósofos, atravesar el dolor es el camino de la sanación. Y bueno, la sanación del alma trae la curación de un síntoma, ¿no? Pero primero el objetivo nuestro de la consulta es la sanación del alma. Más allá que en la quinta, cuarta consulta, por ahí se te va un dolor y se te sana, se te cura un síntoma de dolor. Pero el objetivo es seguir adelante para la sanación del espíritu.
para que justamente no se vuelva otra vez esos dolores a filtrar por otro lado, porque no hay una sanación, y se te vuelva a filtrar por otro lado, por otro órgano o por otro lugar del cuerpo o de la realidad extendida, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que te quería comentar respecto de lo que me venía cayendo la ficha, por eso me salió creo que tan así, es que en la última consulta lo que vimos fue un tema de mi abuelo materno era vasco-francés, ¿no? Toda mi familia materna viene de ese lado, digamos, por mi abuela materna son italianos, pero por mi abuelo materno, una historia que descubrimos en el última rama ¿viste? De todo, después de haber recorrido de Reorixin por todos lados, bueno, en la última rama hay una casa en el País Vasco francés, en un pueblo muy lindo, en los Pirineos, ahí digamos, en el País Vasco francés, donde había una tradición por las costumbres, digamos, ni siquiera estaba en el derecho, pero mirá vos a mí acá, que el primogénito se quedaba con la casa de los padres, con un Sí, derecho, con un derecho que era quedarse con toda la herencia y en con una Italia recompensa. creo que también se Sí. mantuvo esta tradición. Es una cosa muy europea y muy de la Ujú, época donde por ahí de repente los territorios estaban muy amenazados por los invasores, por las guerras y por un montón de situaciones. Entonces ujú, era como que la casa familiar le quedaba al primogénito y a su vez el primogénito tenía todo el derecho a quedarse con todo y ujú, también con la obligación de cuidar a los padres hasta que mueran, digamos, ¿no es cierto? O sea, ujú. de no abandonarlos, de ocuparse, ¿no? Exacto. Eh, este, con esta historia eh, es que el hermano mayor de mi abuelo, el primero de todos, se queda, por supuesto ya lo encontré en toda mi vida, se repite ese nombre por todos lados, se Ujú, queda con todo. Después viene una niña, la única mujer, que es esta niña que muere. Al ujú. año siguiente, enseguida, nace mi abuelo Fernando. Por eso siempre hablo con Fernanda Carro, con María Fernanda Carro, de que, hola Mauro. Y vos también, Arnaldo Fernando. no, no te Sí. lo puedo creer. Todos los terminados en Nando y en Naldo son todos doble amigos. Bueno, listo. Cerrame. Bueno, la cuestión es que todos los Fernandos también se parecen. A partir de Fernando y sus dos hermanos, o sea, Fernando siendo el más grande de los tres hermanos que siguieron, los tres hermanos vascos se vinieron a la Argentina en un barco, ¿no? Obviamente, y siguió habiendo mucha correspondencia, cartas, y eso después esas cartas fueron traducidas por Instituto Vasco Argentino, por eso es que yo pude conocer la historia, están en internet. Qué bueno. Sí, y después un día un primo lejano mío vino a la Argentina y nos trajo a cada uno de los que estábamos, de los primos lejanos, digamos que estábamos unos en Necochea, otros en Villa Gesell, otros en distintas partes, nos trajo una cajita con un poquito de tierra de la casa. Es un gran viñedo explotado para hacer vinos, y una casa a dos aguas perfecta con la imagen. Qué Ah, bueno que estuvo el flyer, no sé, que me hizo olvidé de Alejandra. decirte. Lo hizo Alejandra, sí, pero vos también debes haber escrito. Qué lindo lo que hicieron, la verdad, no sé quién lo Sí, hizo, yo le pero delego toda esa parte a ella porque la verdad que es una genia con eso y me ayuda un montón. qué Y- espectacular lo que hizo, impresionante. Gracias de todo corazón porque me re llegó. Y y bueno, y esa casa, sí, y cuando fui, vos sabés que este primo nos alojamos en la casa de su mujer, porque digamos, ella sí la heredó. En un pueblito entre montañas que no, Qué no puede ni, bonito. sí, hermoso, pero ¿cómo llegar? Ni un cartel, ni un GPS, nada, ¿viste? Una cosa, y cuando llegamos a la casa, viste, como que las casas quedan como más abajo y el pueblo estaba como más arriba.
más como en una muralla, de lo que te contaba de lo que pasaba en aquellas épocas, que lo siguen manteniendo a pesar de las épocas modernas, como turismo. Está en el camino, Claro. ¿viste? El famoso camino de Santiago de Compostela, ¿viste? O sea, que es un Ajá, pueblo muy muy mirá turístico, vos, ¿no? claro. Pero en el País Vasco francés, más en el norte. Y desde arriba, nosotros con este primo, mirando la casa sin poder entrar. La descendencia del primogénito no te deja entrar, no nos dejó entrar, o sea, qué simbólico, ¿no? Todo esto. Entonces, cuando ¿Lo desconoció o lo reconoció, pero dijo usted acá no entra? no, ni siquiera. La relación entre ellos era mala, Ajá. y nosotros fuimos a visitar a una, como ya en aquel momento bisabuela que tenía 90 y pico de años, que estaba como en una especie de lugar para que, donde la cuidaban, qué sé yo, y ahí en la puerta nos encontramos con él. Saludó y se fue. No había ningún tipo de posibilidad de diálogo, de poder. Es más, este otro primo nos mostró el cementerio, donde, qué sé yo, toda la parte de la iglesia, todo, pero a la casa era como, o sea, algo impensado para él y para que nosotros vayamos. Yo no lo entendía en esa época, Arnaldo, yo era mucho más joven, y la verdad es que, ¿qué te pasa? ¿Viste? Como diciendo, si yo no quiero quedarme en esta casa, decía, ¿viste? Yo hacía hambrito, pero después cuando empezás a entender en este camino de conciencia lo importante que era ese lugar para el territorio, después yo acá toda la vida peleando por territorio, en mi casa, en el trabajo, toda la vida peleando por territorio, ¿viste? Y es el Claro. día de hoy que tengo una casa en herencia, mirá lo que son las cosas de la vida, que la heredé de mis padres, pero yo tengo una hermana discapacitada que tiene síndrome de Down. Mm, Entonces yo no tengo, tengo un expediente en el cual antes se llamaba curatela, ahora se llama protección de la capacidad jurídica o algo, cambió el código, entonces bueno, yo hago comercial, no civil, entonces mucho no. Pero bueno, la cuestión es que yo tengo este expediente en el cual no puedo vender esa casa, claro. porque para venderla necesito la autorización de un juez, presupuestos y toda una historia. O sea, esa historia sigue viva. Obviamente yo en consulta estoy trabajando ¿Y esta para todo. hermana es mayor que vos o es menor? Menor. Ah, o sea que vos sos ahora la representante de ese heredero que Soy el mal es visto. el Malví, claro. Lo que me costó, Mm. capaz que una persona que nunca fue a consulta, no sé si lo puede entender, pero sí lo quiero compartir con vos, ¿no? Pero que lo que me costó ponerme en el lugar del mal visto y verlo como los dolores del mal visto. Porque Claro. juzgaba y decía, juzgaba y juzgaba, y después Qué jodido entendí. que sos, no compartís la casa con nadie y ahora te toca a vos, te obliga el inconsciente a no compartirla con nadie y no venderla nada. Es tuya, Nada. nada más. Y qué Mirá vos. difícil que es el juicio a él, Claro, ponerte en el lugar de él, que sos vos, y exacto. entender los dolores de que fue el único que vio la muerte de la niña cuando su mamá quedó congelada ahí, Mm, porque era el más grande, y los demás no lo vieron porque no habían nacido. claro. Es perfecta la historia, yo acá con una hermana, o sea, Claro, que se mantiene en esa niñez, en esa forma, como está repitiendo está la historia tal cual. y el duelo totalmente bloqueado de Claro. una abuela que no, y mi consultora que es maga, que es una genia, mirala, por favor, mirala, porque hay que desbloquearlo, mirala, la tenés ahí, mirala, ¿viste? Y como Mm. la amorosidad de un consultor cuando llevamos a los consultantes a desbloquear esos duelos, para mí es algo maravilloso. Yo realmente, y la sanación que te produce, porque en estos últimos 15 días me pasaron solamente cosas buenas después de eso. Claro, sí, sí, lógico. Una vez que largás todo Largás la todo. catarata esa de dolor y de bronca y de todo, ya Pero, está. y yo estaba La ahí comprensión, ¿no? pero lo difícil que digo es que cuando vos te pones en el lugar, vas digamos, al mal visto, ¿no? Al Sí, malo sí, de un la mal cuestión. visto, un mal visto universal es un sanador universal. Es un sanador. Y Claro. estaba ahí, y yo decía, no, pero es un cómodo, pero es un, sos un cómodo, estoy cómodo, es mi casa, decía yo, porque yo era, ¿entendés? Y después cuando recién podés ver el dolor, Mm, cuando es más chiquito y te van llevando y te van acompañando y vos vas yendo, y el inconsciente te va reflejando después, no es fácil, ¿eh? O sea, hay que verlo, hay que mm. meterse ahí en el dolor. Qué bueno.
qué bueno, o sea, poder compartir esto, que la gente sepa cómo se trabaja en una consulta ya avanzada. Por supuesto que hubo que limpiar un montón antes para llegar a esto, y lo que falta un poquito de esa historia, ¿no? Seguir trabajando, pero encantada de haberlo hecho, y cómo se refleja en mi universo actual. Por eso digo que la emoción guardada, el duelo bloqueado, la emoción, estas que decías vos, la tristeza, el miedo, la ira, el dolor tan profundo, cómo genera materia y realidad Mm. más abajo. Sí, sí, constante. En O uno sea, mismo también. Y te va haciendo una bola de nieve más grande que al final no la podés sostener más. Sí, sí. Te aplasta. por supuesto, esta historia también está en el lado paterno, ¿no? O sea, Claro, parecida, sí, sí, sí. pero esta, Justo ahora porque estás es que justo cuando hablamos, por esas vías. y porque justo el tema del vivo, por eso no tuve duda, dije, ¿de qué hablamos de economía? De casas y herencias, Mirá ¿viste? que yo, cuando sabía que eras abogada y yo inicié mi carrera de abogacía de un año, Mirá vos, no sabía. y claro, en realidad termino la secundaria y no sabía a qué dedicarme, no tenía vocación, o sea, del lado, primero quería o cocina, chef, Ujú. o agronomía, no fíjate, nada que ver con la otra. Y por otro lado me tiraba esto de la justicia de la abogacía. Pero ¿qué había en el fondo? El miedo a ser estafado con la repartición de bienes, sobre todo de las propiedades, que me iban a tocar heredar. Yo tenía ese sentimiento de injusticia ya de antemano, Mirá, de que tenía que conocer la ley y de cómo se manejaba todo eso, porque sabía de antemano de que iba a perder en la repartición de la herencia. Sí, sí o sí, ¿no? Conociendo obviamente la o belleza sea del que, presidente, no conociendo profundamente la historia familiar. o sea que este tema de herencias también te tocó a vos enseguida, me dijiste, me resuena. Sí, 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 porque claro, yo veía como injusto que, por ejemplo, mi papá se había casado por segunda vez y ya de por sí en la repartición de la herencia, del local y de la casa, le iba a corresponder más a la segunda mujer El y a los 50, hijos de ella que a mí. el 50%, claro. Y así fue, Mm, ujú. así fue. Y entonces eso yo ya lo veía venir y ya me generaba todas esas dudas, esas desconfianzas, esas pérdidas que iba a tener y digo, bueno, por ahí conociendo la ley o algo que se pueda solucionar, pero claro, nunca me imaginé que venía de más allá. Claro. Aparentemente, cuando uno no conoce la bioexistencia consciente, un camino de conciencia, se piensa que todo nace a partir de hoy. Hoy se me presenta este problema y lo voy a tratar de solucionar como pueda, Ujú. a ver si le encuentro la vuelta ahora, pero en realidad la vuelta la vas a encontrar allá atrás porque venía arrastrando. Pero Simplemente para ir vas a a repetir o vas a reparar. Y esa búsqueda era de reparar esto. reparar, como la mía, reparar. Claro, claro, claro. Entonces cuando, lógico, nunca entré por este tema, sí entré por el tema económico y salió esto, claro, me casó perfecto cuando empecé a indagar en la historia familiar y en Rorixin obviamente lo vi yo sin que nadie me cuente nada, porque por lo general también sabemos que estas historias están distorsionadas o vistas desde distintos puntos y cada uno tiene su versión y está perfecto porque cada uno lo vive, somos seres únicos, individuales y lo vivimos de distinta manera. Y Ujú. cada uno te va a dar su visión y de cómo lo vive. Lo que Total. le genera síntoma a uno para el otro no lo es. Ujú. Y, y bueno, mira, antes de anoche, o no, anoche, sí, anoche, me quedé pensando en todo este tema de casa y todo eso, porque este tema de Loreto, Ujú. que me viene a Sí. revivir estos temas, cuando yo pierdo la casa de nacimiento,
nazco yo y a los poquitos años, 3 añitos, se tiene que vender y me quedo sin casa. Mi papá, mi mamá se separan y nos quedamos sin casa. Y saqué la cuenta, me mudé 10 veces en mi vida, 10 veces. Es un montón. Después para atrás de esta última mudanza, Claro. en estos últimos años, estando ya en mi asistencia haciendo consulta y todo, me mudé 5 veces Wow, el territorio. claro. Y, ¿Cómo y vos quedó fijate, grabado claro, eso? y hace unos años me entero que en mi gestación hubo una mudanza. Ah, te dio vida. A repetir, Claro, ¿viste? a repetir. Así que conozco las dos casas donde fui gestado y parte de mi gestación, y la casa última que viví, que yo la tenía en conciencia, me recordaba el lugar, todo, y la casa en sí ahora no está igual, pero cuando empecé a trabajar con esta consultante llamada así, que tiene todo este tema de casas y de vivienda, me dio una vuelta, me llevó, viste, el inconsciente a dar una vuelta por el barrio, que no me queda tan cerca, Ujú. y ver, buscar esa casa y todo, porque no la tenía bien, está distinta, la cambiaron, y hago mi caminata diaria en conciencia, todo, y cuando miro así un cartel que atravesaba toda una pared blanca, decía Barrio Loreto, decía grandote así, y digo, nada, no, no puede ser esto. Todas estas confirmaciones que se te van dando. Me estás jodiendo, ¿viste? Claro, no sabía que se llamaba así el barrio, nada, yo, ¿viste? Así que bueno, y bueno, de hecho eso, siempre tuve mi casa propia, pero nunca la habité, pero por todos estos dolores que sabemos que cuando en una casa hubo violencia, separación o abandono, muy probablemente el inconsciente nos proteja. Si vamos casa a casa, digamos, literalmente, casa a casa, vamos a ver esas historias reales que ocurrieron en casas. Ujú. Y Sí. después vamos a ir a la parte simbólica, que es el útero, ¿no? Es el útero y mamá, y cómo vivió toda nuestra gestación, nuestro proyecto y sentido, los años anteriores a formar pareja con papá, y cómo gestó, y los hijos que tuvo, no nacidos y Los no todo. nacidos, Sí. los niños muertos, o sea, todas estas cosas, ¿viste? Y Que son, haber sido gestado en un útero en duelo, un duelo bloqueado, es lógico que uno se siente incómodo en toda esa gestación. Mamá se siente incómoda porque está ese dolor vivo todavía. ujú, Y estas historias que se traducen a este útero simbólico que es la casa. total, total. Y aparte, como el territorio, la casa significa el territorio también, ¿no? O sea, Claro. es la cueva de la época de las cavernas, o sea, donde había protección, donde los niños podían estar con mamá, los depredadores afuera, o sea, la verdad que simboliza muchísimo la casa, más allá del útero. Y cómo eso nos influye, porque las mudanzas, el sentirte después en un trabajo o en alguna situación, y cuando el autoconocimiento, por ahí, esta historia tuya que vos contás del autoconocimiento, es decir, para, eh, ¿es necesario estudiar abogacía? ¿Es necesario? Y bueno, por ahí no. Pero yo me di cuenta mucho más tarde. Tuve que pasar una vida entera, una carrera entera, y me di cuenta al final de mi carrera judicial, al final de mi vida, no importa, me di cuenta, me alcanza, porque creo que esto va a alivianar a las futuras generaciones mías, de mis Ujú. hijos, mis nietos. Obvio. Este, entonces, qué importante que es tomar conciencia de lo que implica. Y eso que yo tengo otra casa, yo tengo mi casa, pero también en mi casa a veces me doy cuenta como que compito a veces por el territorio, ¿viste? Con mi pareja, con los chicos, que allá ahora son grandes, ya no están, pero che, esto. ¿Y cómo queda eso grabado, no? ¿Cómo queda? Nosotros nos mudamos bastantes veces también. Y cómo moviliza, ¿no? Y a veces que uno salta por el territorio, cuando me tocaste el escritorio en el trabajo, y me Sí, decía, sí, pero sí, sí. pará,
Sí, sí. Es que todos somos territoriales. El Eh, tema es que algunos lo asumimos y lo reconocemos y eso es lo que te alivia, digamos, porque en realidad todos somos territoriales. El que ujú, dice que no lo es porque lo está negando, simplemente. sí, o Porque porque es no, muy biológico ser territorial y está claro, bien ser está territorial. bien. Claro, claro que sí. Está muy bueno Sobre todo defender. la mujer, que es la que organiza el territorio. Ujú, Una mujer es la, eh, históricamente y arquetípicamente, es la que organizó siempre el territorio, la cueva. El hombre cazador es de la puerta para afuera y agricultor también, no va a ser la. sí, sí, sí. Y, y la mujer siempre organizó el territorio. Más allá de que después eh, el hombre se polariza más en femenino y trabaja dentro de casa o en una oficina que también está dentro todo el día. Y la mujer es masculino que va a salir a trabajar, pero en el fondo cada uno va a resentir como realmente es, Ujú, biológicamente, y bueno, el territorio lo organiza la mujer. sí. La Y sí, casa la organiza la mujer y no me no me mueva el toques cubierto del esto, lugar, y esto lo organizo yo. y Vos ahí de la está, puerta ahí para está. afuera, sí, protegé, cuidá, hacer el jardín, todo, cortar el pasto, lo que vos quieras, de la puerta para adentro. Pero sabes que hay Mamá. polaridades, y hay versiones, y hay historias, y hay familias, y hay todo tipo de Claro, cosas. Porque de repente yo, fueron muchos años trabajando en un juzgado, un juzgado de claro. primera instancia. Entonces ahí también es donde tuve que estar muchas horas, porque ahora se trabaja, hola Dani, ¿cómo estás? Se trabaja home office, pero hubo un momento en el cual era presencialidad antes de la pandemia y después de la pandemia también incluso. Y ahí está como mucho también donde uno organiza ahí también en el trabajo, es como que decís, Claro, claro. Porque es tu esto es segunda complejo, casa también, claro. ¿entendés? Y pasás muchas horas y Sí, querés sí, organizarlo, y ahí, bueno, ahí hay que entender las propias distorsiones de que uno quiere organizar por ahí de repente cosas del territorio. Para mí la clave es el autoconocimiento. Cuando vos entendés para qué te está pasando esto, para ¿para qué qué y para quién? Claro, y ¿para para quién lo quién. largo? Sí, 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 lo estoy Claro, ¿para haciendo. quién? Ahí todo empieza como a ponerse más neutral. Ujú. Y esa es la sensación de más paz que te va agarrando, de más plenitud. Por supuesto, es un proceso, que hay días, es lineal, el tiempo es, o sea, es así, ¿viste? O sea, no vamos a decir que todos los días son maravillosos, pero sí es un proceso que te das dando cuenta que, ya sea en tu casa, en tu trabajo, donde hagas nido, donde te toque hacer nido, incluso Exacto. en casa de vacaciones, donde te toque hacer nido, y ahí como el tema del territorio, ¿no? Y esto Ujú. del Loreto, que tanto nos toca a los dos, qué bien con la historia, ¿no? Y fíjate que cómo es que muchas veces, eh, como uno busca, los que tenemos ancestros en Europa por ahí de repente, y hemos tenido la suerte de poder ir, cómo buscas siempre, o por X motivo, por ahí te lleva una tía vieja, no, tenés que conocer la casa donde nació tu papá, o la casa esta del abuelo. Y vos capaz que cuando sos más joven decís, ¿para qué? Bueno. Y después te das cuenta que sos vos la que estás creando, de ir ahí, conocer ese territorio, conocer ese Exacto. lugar, porque es lo que te marca la vida. Sí, sí, sí. Te ¿Cuántas marca. veces hasta nos pueden estar buscando como descendientes de una herencia importantísima, Ujú. y no encuentran allá, y uno va y se presenta y te dicen, che, mirá, vos acá tenés una finca. Sí. Estamos esperando que venga alguien a A reclamarla, porque la buscarla, verdad, claro, claro, y sí, mirá sí, sí. vos, y por no buscar, a veces, o porque ni siquiera uno le nace, Ajá. no se entera. Es que sí, venimos de familias donde, todos venimos de historias de familias de mucha migración acá en Sudamérica, de mucho contexto donde en Europa había guerra, mucho Ujú. inconsciente colectivo con la religión católica, y bueno, todas estas cosas que realmente, van, o sea, nos fueron formando porque
todos por ahí tenemos algún abuelo, bisabuelo italiano o español o de otro lugar de Europa, puede ser, no sé, este, Gracias. gracias, no sé quién. Así que, pero Claro, vos bueno, fíjate que del lado materno, bueno, esto que te decía de la herencia sobre todo de las casas, del lado materno mi abuelo renuncia, es el único de los hijos de mi bisabuelo que renuncia a la herencia del campo, ¿y de su por qué? parte, por un enojo enorme con su padre, porque él, o sea, yo soy él y él soy yo, repito mucho su historia, calcula, vivió 90 años y tuvo 12 hijos. Y Biología, tallo cerebral, claro, y biología. él Antonio y yo Arnaldo, ¿no? Ay, no, Los para dos, Antonio, no me digas que Antonio, mi papá es Antonio. claro, Antonio Arnaldo, Arnaldo Antonio. Entonces, el inconsciente me dice, mira, repetí todo, vas a vivir 90 y pico de años, casi 100 llegó a vivir mi abuelo, 12 hijos, es un éxito biológico total. Claro, Y hace todo lo mismo, renunciar a la herencia de tu paro, si no reparala, pero desde el esfuerzo. claro. Movete, estudia esto, busca abogado, busca... Porque el abuelo le renunció, Ujú. ¿no? Y vos vas a Desde hacer lo mismo. Y por más que quieras insistir, no, porque te dio vida esto y te va a dar la vida. Yo te aseguro la vida si vas a hacer todo lo mismo. Eso es lo que muchas veces desde el punto de vista de la mente es tan difícil de entender, que si hay una historia en la biología que dio por resultado vida, o sea que una persona vivió 90 años y Ujú. en malas condiciones, renunciando a herencias, con un Nunca montón tuvo casa propia, mi abuelo. nunca con una casa propia, probablemente como en mi clan, con un gran sacrificio, Ujú. trabajo muy sacrificado. Vamos por el sacrificio, vamos por la no casa propia, vamos por el esfuerzo en todo, todo remando en dulce de leche para levantar diciendo bien que hago, cómo me fue. Después te das cuenta, ¿no? Cuando empezás a tomar conciencia, si la vida puede ser como la naturaleza, que el árbol crece y encuentra el sol. Nada Ujú. más. Un poquito de agua, sol, listo. Y fluye. Claro, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que buscar? Es porque el tallo cerebral te dice, no, a vos lo que te dio por resultado de vida fue el esfuerzo, el sacrificio, la sumisión, el no tener casa, el no tener territorio. claro. Seguí por ese lado. Porque por ahí vas a vivir hasta los 90, hasta los 89, como mi viejo. ¿Entendés? O sea, Claro. eh, Y por otro lado, la más longeva del lado paterno es mi abuela paterna, que también vivió 90 y pico de años, y soy doble también por fecha, y ¿qué nombre? perdió todo el campo también, se alcanzó a comprar una casa en el pueblo con lo poco que le quedó, y ya de por sí la repartió entre sus hijos, apenas la escrituró, a nombre de mi papá, de mis tíos. Yo no puedo tener, Y, ella no podía tener una casa, ¿entendés? Porque no, lo tenía que, no, la pierdo de vuelta si está a nombre mío, claro, ¿viste? claro. Y más allá de lo que debe haber, ¿no? Entonces, bueno, ella tuvo muerte de madre muy joven también y sí tuvo que hacer cargo de los hermanos, ¿no? Y por este lado de este abuelo yo no conocía nada de la historia, cuando empiezo a profundizar, este abuelo, claro, repito la misma historia con él, con su mamá, con mi bisabuela, al igual que mi mamá, termina internada en un neuropsiquiátrico después que se le vuela el techo de la casa ¿Qué pasa? con un bebé recién nacido en brazos, que ya tenía esa depresión postparto y al vivir semejante bioshock, se te vuela el techo en una tormenta, bueno, termina enviándola del campo a Buenos Aires, imagínate, no la ve nunca más, él era chico, y mi abuelo criado por sus tíos. Este papá no lo puede criar a él, Tenía que trabajar en el cumplir el campo. rol materno porque tenía que trabajar en el campo y muchos hermanos también, y bueno, fueron todos medio desparramados así, criados por tíos, y el enojo con el padre, ¿no?
no quiero saber nada con vos, no me quiero ni parecer a vos. Claro, porque hubo abandono. Claro, exacto, Que para el inconsciente, un abandono es una casi muerte. claro. Y Pero, vos sabés, y pero la casa, no quiero estar adentro de una casa nunca más. Mirá claro, lo que porque me te queda pasa, el techo. Claro. me ¿Y muero. cómo es el nombre de la bisabuela de la que dijiste? ¿Te acordás? María. Mm, bueno, María Laura, estoy acá. Este, qué bárbaro, ¿no? Entonces, a veces, como esto es tan lógico, biológico, tan el inconsciente, cómo trabaja, cómo se maneja con códigos, cómo se maneja con, con cuestiones de no repetir. Un techo de una casa para una persona determinada puede ser el mejor lugar del mundo, el abrigo, la seguridad, la protección. No, no, ya Para de por sí nuestra biología nos dice, vos tenés que tener un nido y una protección, porque si no, el tallo cerebral no puede asegurarse su supervivencia. Es la Mira, parte de protección, tenés que tener un techo. sí, Débora dice que le estamos hablando como si fuera la liberación de Claro, su plan de solo qué escuchar. bueno. Mucho trabajo en consulta, Débora. Gracias. Esto no sale así como así sin haber ido a tu propio, a tus propios códigos que están en la nuca y que no te los lees vos sola, te los tiene que leer, te tiene que acompañar un consultor. Pero Ujú. lo que estabas diciendo, Arnaldo, tan perfecto este vivo y tan perfecta esta historia que estás contando para la biología, para lo que es el inconsciente biológico, que tiende a repetir o reparar absolutamente, haya pasado hace 100, 200, 500 años o ayer, Ujú. porque es totalmente inocente y atemporal. Todo está Ujú. pasando en presente. Y es inocente, gracias a Dios, y por eso, mira, yo gracias a Dios le estoy diciendo. Bueno, pero Gracias al a ser mí que soy Dios. sí, sin palabras, dejarlo ahí, cómo está presente el inconsciente, pero gracias a que es tan inocente que podemos reprogramarlo yendo con los ojos cerrados y metiéndonos en esa historia, reviviéndola, recreándola y reparándola, ¿no? Ujú. Pero eso se hace en consulta, en un ámbito privado, con un consultor a través de una pantalla, porque son 2 horas una vez al mes. Ese es el ámbito de la consulta donde se hace esto. Pero más allá de esto, lo que estábamos hablando antes de que para la mayoría y para el tallo cerebral, el techo es una protección de una casa. Sin embargo, para la historia esta que vos me contás de tu abuelo o bisabuelo, me perdí un poco en eso, si era tu abuelo o bisabuelo, Bisabuela, la bisabuelo, mamá de mi abuelo materno. claro, para tu abuelo, justamente, un techo es algo que se puede, para el inconsciente de tu abuelo, un techo es la desprotección total porque es algo que se puede Sí, volar en cualquier momento. Entonces, una casa, no, y no quiero llevarlo la casa. simbólicamente a la familia, el techo simboliza al padre porque es la protección del exterior y la puerta también simboliza al padre porque me protege de los invasores de afuera. Tal cual. Como el sol, el arquetipo sol, Claro, todo la mano para también. arriba es todo el padre y la tierra y los pies es el arquetipo madre, ¿no? Pero el inconsciente se maneja con esto, con arquetipos, con símbolos, con cosas como vos dijiste, el techo, el sol, la puerta, la tierra que es la madre, la casa que es el útero. O sea, es todo muy simbólico y es todo muy Ujú. inocente y es todo muy de repetición o reparación. Si esto generó vida, el tallo cerebral, el inconsciente biológico, va a generar la repetición. Ujú. Entonces, por eso es que uno piensa que elige la carrera. Yo pensé que de todas las opciones estaba bueno ser abogada, Mm. me gusta, que esto, que el otro. Y después, cuando uno se hace su autoconocimiento, no, yo acá estoy reparando. A mí, la verdad que lo que me gusta es ser consultora en existencia consciente, me hubiera gustado estudiar por ahí psicología, más en un camino de acompañamiento de las personas, por ahí también reparando, no digo que no, pero es lo que Siempre, más, siempre, no puede siempre. no. Ujú. Siempre, no podés que no. Pero la profesión a veces implica que uno esté justamente buscando y pensamos que elegimos, no, mejor yo casa no, mejor me mudo, Sí, yo vivo mejor, viajando, claro, motorhome, o voy de hotel en hotel.
la paso mejor, Ujú. mejor estudio esta carrera porque no, es más fácil ganar dinero como abogada que como por ahí, como por otra. Todas cosas del inconsciente Justificaciones colectivo. para esto, claro. Claro, claro, exacto, exacto. O sea, entonces yo lo que por ahí me encanta de este vivo que estamos hablando, que tan relacionado con la casa y las herencias, que no elegimos nada, No. que no elegimos nada, que no existe el libre albedrío, que ni siquiera podemos elegir nuestras herencias, si las aceptamos o no, que lo elige justamente el inconsciente biológico. Nuestra El historia. Ujú. ¿Qué? Así que Y creo siempre que, para bien, para creencia del inconsciente que nos está haciendo un bien. Por eso es que nosotros lo vivimos a veces con injusticia, porque decir, qué bien me hace que no heredar una casa. Si yo no estoy este, con inversión psíquica, yo la quiero la casa. sí, Pero pero bueno, mirá el historial que tenés de que renunciaron a esta casa. el inconsciente te está protegiendo y no lo Claro. hace, te lo hace antes. Vos te Mm, acercás un poquitito a la casa, vos te acercás un poquitito a los hijos, vos te acercás un mm. poquitito al dinero, vos te acercás un poquitito a una profesión distinta y ya el inconsciente dice, no, che, por ese lado, no. Para Antes, vos no es. ¿cómo? Para vos no es. Para vos no Vos es. mira para otro lado. Vos mira para otro lado. Para Yo vos tengo no, que cuidarme. porque vos sobreviviste sin Mm, esas cosas, ujú. con esos otros patrones. Entonces repetí los patrones con los que sobreviviste. ¿Te gustan o no te gustan? Al inconsciente no le importa porque lo inconsciente Claro. biológico lo único que quiere es que llegues a los 90 años como ese abuelo. Así que bueno, no sé, estamos en la hora, pero hermoso Sí, todas estas la verdad que reflexiones, sí. este vivo, la verdad te agradezco. Creo que queda más todavía, más en esta sopa todavía. Sí, sí, queda, sabes lo que queda. Es eterno, es eterna. Es eterno. Pero bueno, me encantó la A mí invitación. también. ¿Qué tema, no? Yo dije de economía, está más, mira todo lo que está saliendo y lo que falta. Así Ujú. que, y ni siquiera hablamos de nuestro consultante, hablamos de lo propio. Pero bueno, se dio para este lado. Así que, bueno, vos igual hablaste un poco ayer aparte dos vivos seguidos con el tema No, pero de los aparte, viejos. este vivo de ayer no fue programado con mucha anterioridad. Mira. Se dio antes de ayer, ponele. Mira acá, María Laura Iglesia, aparte, para confirmarme todo esto. Laura, María, María, Laura es la iglesia, todo. Iglesia, iglesia, como para que veas que viene por el lado de la religión esto también. Gracias, María Laura, gracias. Gracias, gracias, gracias. Sabemos que te dan estos códigos en vos sí o sí, porque sos María con, Laura con- con ese Iglesia. nombre, claro. Así que bueno, que hermoso la invitación y ay, mira, hermoso tema, dice Tere. Mm, Gracias, gracias, María Mercedes. sí, con Teresa hemos también hablado. Bueno, este tema da para mucho, bueno, veremos, vamos a Cuando seguir quieras, la seguimos. la seguimos y cada uno también viendo adentro de cada uno lo que viene trayendo esto. Me encantó compartir este vivo, me encantó tu historia y me encantó compartir mi historia con vos. Muchas Gracias, gracias. a mí también. Muchas Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y por compartir esto. a Gracias todos a todos los que se sumaron, aportaron, y, comentaron. y los que lo vean después. Muchas gracias a todos. Ya te pongo como colaboradora. Ay, por favor, así lo dejo. Muchas gracias, Arnaldo. Gracias, Gracias. Laura. Nos vemos. Hasta Chau, luego. chau. Gracias.